7 minutos pasadas las 17 horas, le damos la bienvenida a este ciclo de videoconferencias, a Aquelarre Online, a Santiago Barreiro. Santiago Barreiro es fotógrafo, documentalista, explorador y narrador en la National Geographic, en donde, bueno, publicó un trabajo documental llamado El Método Cubano. En el año 2012 es convocado por el mismo Julio Boca para realizar fotografías del Ballet Nacional del Sodre, tomá vos, y a su vez estuvo sacando fotografías en la Escuela Nacional del Ballet de Cuba, y en 2015 hace una publicación de un libro fotográfico llamado Pueblo Ballet. Santiago, te doy la bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar compartiendo esta tarde acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa, buenas tardes a todas, a todos, la verdad que nada, muy agradecido, es un placer poder tener este tipo de oportunidades en este contexto, ¿verdad? Donde estamos un poco solos a veces, y mostrar un poco cómo son los procesos de cada autor. Nada, es una linda oportunidad, creo que también es un debe que tenemos nosotros los fotógrafos, nada, contar un poco cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Porque recetas no las hay, por lo menos no son perfectas, y la experiencia se logra tratando de ver trabajos y escuchar la voz de otros colegas. Así que muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti. ¿Empezamos? Bueno, ahí está. Hablando un poco de lo que les decía de que en la fotografía parece como que, y creo que está bien que no hayan reglas más allá de la regla de tres, esa de los valores técnicos, no hay reglas con respecto a los desarrollos, a los procesos creativos, a la identidad de cada autor, pero sí está bueno, por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho escuchar a colegas cómo transitaron, perdón, su camino, ¿verdad? Cómo encontraron esos lenguajes que a la larga terminan siendo como identitarios, ¿no? De cada autor. Creo que tienen que pasar algunos años necesariamente para que se empiece a ver un poco esa identidad, y eso está bueno remarcarlo porque la verdad que vivimos en un tiempo de que todos corremos, todos queremos llegar a lugares apenas partimos, entonces está bueno tener un poco de paciencia y saber que todo llega, y que nada, que el tiempo te va dando esa forma de trabajar. Y nada, creo que está bueno compartirlo. Yo digo todo esto porque no es algo para que se siga a rajatabla, sino que es mi experiencia y cómo de a poco me fui encauzando mi fotografía, ¿verdad? Para eso armé una presentación que se llama un poco Fotografía más allá de la fotografía, identidad y compromiso, como ven en la pantalla. Bueno, es una línea casi cronológica desde que empecé a estudiar, y cómo me fui encontrando con diferentes desafíos y cómo fui de nuevo encauzando ese lenguaje y esa identidad. Bueno, tengo una estructura armada acá. Yo les cuento que empecé a estudiar fotografía. Yo soy del interior, soy de La Paloma Rocha. Me vine a Montevideo especialmente a estudiar fotografía porque había tenido un primer encuentro con un fotógrafo local que me enseñó unas cuestiones básicas, y ya ese mismo verano empecé a trabajar y mover un poco la fotografía, y ya de por sí en marzo me definí para venir a Montevideo a estudiar fotografía y bueno, hacer de mi vida esa carrera, ¿verdad? Como todos, empecé haciendo los cursos básicos, los talleres un poco más avanzados de reportaje, iluminación, y enseguida me empezó a picar el bicho de la búsqueda de autor, ¿verdad? Porque en mi caso la fotografía no fue una cosa que puede pasar, que quería tener un oficio, ¿no? Puntual, no, era una búsqueda de que me gustaba la fotografía y quería a ver si podía trabajar el tema de la autoría. Enseguida o a la par que hice esos cursos, empecé esa búsqueda que todos tenemos, todas y todas tenemos, qué sé yo, que queremos como que fotografiar un poco de todo, ¿verdad? Estoy seguro que hay algunos colegas ahí que pueden compartir esta opinión, o alumnos que salen de Aquelarre y bueno, a la calle fotografiando todo lo que ven, y después empiezan a probar otras cosas. Y en ese interín pasan un montón de cosas digamos, en la cabeza y en la vida del fotógrafo, ¿no? Entonces yo empecé siempre muy, digamos, tirando como para lo documental. Realmente no sé de dónde venía esa fascinación, pero sí siempre tuve ese vínculo con la realidad.
y desde el principio empecé a fotografiar y buscar un poco qué hacer con eso, ¿no? La verdad es que, ya les digo, fueron unos cuantos años de perseguir composiciones, estructuras, pero sin tener una línea, un orden, un norte, ¿verdad? Era fotografiar, generar imágenes, aprender a manejar las composiciones básicas, todo lo que nos enseñan en los cursos, probar otros lenguajes, pero muy, muy, muy leve, ¿verdad? Muy, muy por arriba. A ver si, ahí está, no, hasta ahí vamos. ¿Qué pasó con esto? Que a lo largo del tiempo, si bien por el lado profesional yo estaba trabajando, había logrado colocarme dentro de lo que es el mercado, la parte autoral había quedado un poco relegada en esa búsqueda media como tutti frutti, ¿no? Como que uno fotografiaba de todo. Y me empezó a poner un poco nervioso el hecho de que no veía un orden, no veía un lenguaje, ni veía ningún tipo de identidad en mi fotografía, más allá de que me pudiesen gustar las tomas y las composiciones. Tenía esa inquietud. Siempre quise ir un poco más allá y la verdad es que me sentía un poco estancado. No sabía para dónde ir. Por ahí tenía la idea de que sí, quería trabajar con el documental, no tanto con el fotoperiodismo, que entiendo que son dos ramas diferentes, y de esto ya habló Pablo Porciúncula en otro video de estos de Aquelarre. Pero tenía que ver con el documental, ¿verdad? Pero no encontraba un camino. Es así que en 2011 más o menos entro a trabajar en la cobertura del Bicentenario con otros colegas, fotógrafos, cubriendo esos 2 años que fueron, que creo que hubo festejos por el proceso de emancipación oriental. Tuvimos la suerte de ser convocados por el Ministerio de Cultura para hacer esas coberturas. Y casi sobre el final me encontré con la necesidad, la obligación laboral de fotografiar una actuación del Ballet Nacional del Sodre que estaba como resurgiendo, ¿verdad? No sé si recuerdan algunos que el teatro estuvo prendido, o sea, se prendió fuego, estuvo 30 años cerrados. Luego con la administración de izquierda se retomó un poco las obras y se contrató a Julio Boca. Bueno, hubo un montón de inyecciones de capital que terminaron en que fuera un proyecto muy interesante y con mucho éxito, ¿verdad? Tal es así que fue el espectáculo que cerró los festejos del Bicentenario. Nada, me encontré fotografiando eso y quedé como, no sé, de alguna manera maravillado. A mí me pasaba siempre que salía a fotografiar y uno tenía que como que poner todo de uno mismo y a veces hacer de tripas corazón y buscar fotos y razones y estructuras que le dieran validez a un momento. Cuando me vi fotografiando la danza fue como una sensación como de, qué sé yo, suena raro decirle, pero fue como poner la cámara sobre el escenario y que las cosas empezaran a pasar solas, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa idea de que el escenario tiene que ver con el 35 milímetros, tiene que ver con que hay una especie de sinergia entre el fotógrafo y lo que está pasando en el escenario, porque a su vez todo lo que pasa en un espectáculo de danza está hecho para transmitir un mensaje o contar una historia o generar una idea, ¿no? Un desarrollo dramático de algo. Y para ello están los escenógrafos, los coreógrafos, los bailarines, los técnicos, todos están como alineados para contar esa historia en ese marco lo del escenario. Y a mí me pareció divertido en su momento y por alguna otra razón me quedé como eso, maravillado con el trabajo, ¿no? Con ese lenguaje que tienen las personas que trabajan con su cuerpo para transmitir una idea. Creo que en sí mismo tenía mucho que ver con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Más allá de que el fotógrafo usa la herramienta de la cámara y no su cuerpo, que creo que eso es una ventaja también, porque uno de los problemas que tienen los bailarines es que su propia herramienta es su lenguaje narrativo y al no poder separar esas aguas puede llegar a ser conflictivo, ¿no? Sobre todo el tema del ego. Pero bueno, el hecho es que me quedé copado con el tema y empecé a investigar un poco qué se había hecho con respecto a la danza en Uruguay. Ya, para serles sincero, desde un principio yo les contaba que venía con esa inquietud de decir, no, tengo que encauzar mi fotografía, no sé qué estoy haciendo, parezco que toco todos los temas y no ando en ninguno. Cuando vi esto dije,
sentí como que había encontrado un tema que me parecía interesante y que me daban ganas de estudiar más allá de la fotografía, y por eso el título de la presentación, ¿verdad? Ahí empecé a entender la importancia de ahondar en un tema, de olvidarse por momentos de lo que es la estructura de la fotografía y preocuparse por aprender y nutrirse y generar un acervo cultural de lo que estamos tratando. Puede ser una historia, puede ser un proyecto, puede ser el desarrollo de un concepto, no importa, pero creo muy importante y soy un acérrimo defensor de investigar mucho más allá de la cámara y de la fotografía. Creo que eso te da una identidad, te da una estructura y te da una cierta propiedad para hablar de lo que quieres hablar, ¿verdad? Sin perder esa objetividad, que bueno, de la objetividad y la subjetividad podemos hablar mucho tiempo, largo y tendido, pero sin perder esa objetividad que tiene una persona que quiere contar una historia que está pasando, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, ya sabía que eso que me gustaba y que por ahí tenía que ir la mano. Y bueno, enseguida me apareció el dilema de aquello de qué está hecho y qué no está hecho, ¿verdad? Empecé a buscar un poco primero a nivel nacional, quién había trabajado con respecto a la danza. Puntualmente esto era ballet clásico, ¿verdad? Me encontré con pocas cosas, me encontré con un trabajo que había hecho el fotógrafo Cristian Rodríguez, cubriendo el trabajo de entre telones cuando el ballet todavía no había resurgido, que terminó siendo un libro del CDF. Era un trabajo meramente documental, entonces de alguna manera me sentí como que ese lado, esa cara, esa capa del proyecto o de lo que yo quería contar, ya estaba trabajada en Uruguay. En su momento creía que no podía hacer algo parecido, hoy pienso todo lo contrario. Creo que hay que hacer las cosas que uno quiere hacer, siempre van a tener un sentido diferente al de lo que ya se hizo, pero bueno, de alguna manera quería desarrollar mi carrera y no quería chocarme con este colega que además era conocido. Entonces empecé a pensar en otras formas, ¿verdad? Como les decía, yo venía muy arraigado al tema de la toma instantánea, del documental, por momentos del fotoperiodismo, y con esa obligación que me impuse de no chocar con este colega y con su trabajo, empecé a pensar otras formas. Se me ocurrieron en su momento por ahí sacar a los bailarines y de su ambiente natural, que es el teatro o el escenario, y hacerles fotografías. Paren, porque me olvidé perdón. Me olvidé de pasar las imágenes. Y ya iba a hablar de Pueblo Vale, que es otro proyecto. Empecé a buscar formas de trabajar la danza desde otro lugar. Antes de eso, había empezado, con ese enamoramiento que tuve, había empezado a investigar desde mi herramienta que sentía más propia, que era el documental. Entonces estuve un tiempo fotografiando el ballet en sus entretelones, tratando de acceder a escuelas, a lugares, después al Sodre, que sí, que ahí fue cuando me contactó Julio Boca para trabajar. Y empecé a hacer estos trabajos, ¿no? A la par de esta búsqueda es que yo tenía la inquietud de, claro, esto era una cuestión que se estaba dando muy directa, ¿verdad? ¿No? Si son fotos que pueden ser interesantes, pero no tienen un desarrollo atrás, y yo quería generar una obra, ¿verdad? Y de esa manera llegó a este proyecto que terminé nombrando en Pueblo Ballet, que es de lo que les venía hablando en realidad, y les pido disculpas por el desorden. Les decía que quería desarrollar una obra propia, algo un poco más profundo, y se me había ocurrido sacar a los bailarines a la calle y retratarlos así con su lógica de bailarín clásico en un ambiente más cotidiano. Me di cuenta enseguida que a nivel global era una especie de cliché, porque la fotografía de danza en realidad es como un sector, una carrera en sí misma. Hay un montón, me empecé a dar cuenta en esa búsqueda que le estaba diciendo que es importante hacer, ¿no? Entonces me di cuenta que por ahí chocaba un poquito, no era original y no quería, yo no era fotógrafo de danza, entonces no quería hacer algo que llover sobre mojado, ¿no?
repetir. Entonces empecé a ver formas, me enteré un poco que el Ballet Nacional del Sobre tenía una nueva filosofía a raíz de estas nuevas formas y eso, como democratizar y popularizar el acceso a la cultura de la danza. Y me pareció interesante debido a que Uruguay hace 30, 40 años no tenía este tipo de arte y de que siempre estuvo de alguna manera orientado o fue como un privilegio de los ricos o de la clase alta y no fue nunca un arte asociado a lo popular. Me di cuenta que estaba bueno alinearme con esa filosofía que estaba teniendo el Ballet Nacional del Sodre, de parte de su director. Ellos querían popularizar el arte, ellos hasta el día de hoy siguen teniendo entradas muy baratas, de hecho, por momentos más baratas que ir al estadio, entonces estaba esa idea, y me pareció muy oportuno sumarla a la idea inicial que yo tenía de sacarlos afuera. Entonces, de alguna manera, ese estudio, ese vínculo, esa investigación terminó desarrollando una estructura de un trabajo que me pareció en su momento muy original. Después, si empiezan a investigar fotógrafos de danza, van a encontrar que hay cosas muy parecidas, pero este Pueblo Ballet que nombré mantiene esta línea durante todo su trabajo. Y bueno, lo que se buscó básicamente es salir a la calle e intervenir, ¿no? Con un sujeto que interviene y con otros sujetos que son intervenidos, ¿no? Aquello de la sorpresa. Buscando un poco a ver qué pasaba con esa cuestión de que se quiere democratizar el acceso a la cultura y ver cómo reacciona la gente que no era asidua. Nosotros no tenemos una idiosincrasia de este arte. Entonces, quería un poco ver qué pasaba, ¿no? De alguna manera generar un nexo, ir a la par de lo que se estaba proponiendo socialmente con este arte, pero investigar un poco, o sea, cuáles eran las vicisitudes del tema. En muchos momentos era muy aceptado, en otros momentos era como rechazado. Pero lo importante en esto, y volviendo un poco a las narrativas y a la búsqueda de la identidad, es que me propuse en este caso, y un poco obligado por aquello de que ya estaba todo hecho, me propuse investigar otras formas, ¿no? Trabajar un poco el concepto y de esta manera, quizá en Pueblo Ballet no se nota demasiado, pero fue un proyecto bisagra para investigar esto. ¿Por qué? Por lo que les decía, que tenemos un sujeto que interviene, que es una foto que está preparada, que está pensada, y tenemos un sujeto que está como intervenido, que está intervenido en su devenir cotidiano. No, es algo como más documental. Entonces el trabajo se divide conceptualmente en dos partes, y de hecho técnicamente se divide en dos partes. Si ustedes pueden apreciar las fotos y si tuvieron la oportunidad de ver el libro o la muestra en su momento, siempre hay una división, digamos, compositiva que separa los dos mundos y separa los dos tipos de fotografía. La que estaba innovando, que era la preparada, la montada digamos, in situ, ¿no? No en post. Y la otra mitad, que es la esencia documental con la que ya cargaba uno, ¿no? Todas las fotos tienen esa búsqueda, esa conexión entre la gente, todas las fotos, o la mayoría, tienen esa división de que hasta podrían funcionar como díptico, y fue hecho muy a conciencia. Este trabajo fue muy lindo de hacer, fue muy interesante, tuvo mucha repercusión, por suerte también porque venía con toda esa ola del resurgimiento del Sodre, del auditorio acá en nuestro país. Y bueno, terminó siendo, sí. Santiago, Wilson te pregunta si los que observan sabían del momento o los tomó por sorpresa. No sabía. Mira, en esa búsqueda de cómo hacer las cosas, ya te digo, porque yo venía tratando de salirme de esa casilla documental. Sí, una foto hicimos, entonces yo fui y le dije, mire, va a venir un bailarín, le va a hacer una foto, usted tranquilo. Hicimos una foto. Pero después de esa foto me di cuenta que la riqueza de esto estaba en la sorpresa, ¿verdad? Porque, no porque fuera algo, ay, vamos a sorprender y vamos a ver qué pasa.
eso se puede trabajar más en el concepto y no tanto en la toma, pero era interesante para el dinamismo de la situación. Era más interesante, o sea, se daba mucho más espontáneo y esa reacción también era mucho más espontánea. Y bueno, de alguna manera si la persona reaccionaba mal o se iba del cuadro, porque claro, si uno está en la calle y ve, qué sé yo, un bailarín o una actriz o un artista, lo que sea, y ve un fotógrafo que le está haciendo unas tomas, lo primero que piensa que uno es un estorbo, ¿verdad? Entonces pasaba mucho que la gente se iba. Si la gente se iba, era tipo, bueno, mala suerte y buscábamos otro encuadre. Y otra situación posible para desarrollar esa pequeña historia que se daba en cada toma, ¿no? Bueno, yo le decía antes de la pregunta, no, ya me perdí. Bueno, no, que fue un trabajo bisagra para mí por dos cosas. Primero, me terminó de encauzar en este tema que era la danza y en su momento estaba muy contento de generar una carrera en esa línea, una carrera autoral, porque estaba encauzando mi fotografía, estaba vinculándola a un terreno que por lo menos a nivel nacional no estaba explorado, y a nivel profesional también había agarrado una nueva, o sea, se había abierto una nueva puerta, porque ya con esto ya estaba trabajando en el Ballet Nacional del Sodre y empecé a generar un acervo muy grande, empecé a vincularme con mucha gente, se me empezó a asociar con que Santiago es fotógrafo de danza, tomé esa asociación con mucho gusto y bueno, seguí trabajando con el tema. Me lo agarré como si fuera mío, ¿no? O sea, me gustaba tanto, tanto como la fotografía, entonces me pareció súper oportuno ir por ese camino. Y bueno, y de a poco empecé a probar otras cosas. Como le decía, este trabajo fue bisagra para mi carrera, pero además fue bisagra para mi estructura narrativa, y creo que se enriqueció porque me animé a incorporar elementos más conceptuales, de alguna manera, dentro de una obra que en realidad se ve como documental. Vemos un poco más el trabajo de qué trata, siempre manejando esos dos mundos, ¿verdad? Generando una especie de balance que intentaba ser equilibrado. Después de ese trabajo me animé aún más a ahondar en el concepto y dejar un poco de lado, por momentos al menos, la estructura documental. Empecé a trabajar en este trabajo que llamé Alienación o Enajenación, que también habla un poco de los bailarines clásicos, habla sobre esa represión que tienen en sus cuerpos por haber dedicado toda una vida a contar historias muy estructuradas. Las historias del ballet clásico son historias de antaño, muy, muy viejas, tienen valores y códigos muy antiguos, y bueno, de alguna manera el bailarín clásico, algunos, ¿verdad? O yo lo empezaba a sentir, ya tenía un poco más experiencia en el ambiente, empezaba a sentir que oficiaban como herramienta, como su cuerpo básicamente era un canal para contar una historia que era mucho más grande y que además está quedada en el tiempo, ¿verdad? Comento esto porque, por ejemplo, con la danza contemporánea se dan un poco más de libertades. Entonces empecé a fotografiar empecé a pensar este trabajo que no tiene nada que ver con el otro, que tiene esa idea que es mucho más de concepto y es muy personal también. Empecé a fotografiarlos en locaciones que yo previamente iba a chequear. La particularidad que tiene este trabajo que me enseña un poco a ver un poco más y a pensar y salir de esa dependencia del momento, ¿no? De ese momento decisivo que hablaba Katy Berzón, salí un poco de eso, sino que iba a buscar, hacía locaciones como hacen en el cine, hacía la toma sin el artista y después de conseguir permisos y qué sé yo, cosas logísticas, volvía con la bailarina y proponía la escena que ya había fotografiado. Cuento esto porque es muy gracioso, porque todas las fotos las tengo sin el bailarín. No es que lo monté, sino que la hice, la pensé y volví con ella, perdón. Y bueno, es un trabajo que no tiene rostros, por ejemplo, no tiene identidad,
porque justamente es ese sentir de que ellos son nada más que una herramienta, ¿verdad? Acá sí, claro, con este trabajo me termino de zambullir en el concepto y me termino de zambullir en algo que me parece muy interesante y que después me empezó a funcionar para otros proyectos, que es el uso de la belleza como una herramienta fuerte, como una especie de semilla. Creo que era Cartier, Salgado, que hablaba un poco de que le cuestionaban, no sé si te acordás vos, Rafa, creo que le cuestionaban que su fotografía de crisis era demasiado linda como para ser humanitaria y generar conciencia, y él decía todo lo contrario, que a través de esa belleza que tenía, él se podía meter en las casas de gente que no tiene esa conciencia de clase, que no tiene esa lucha, y que en algún momento, cuando pasaran varias veces en su mega living de su barrio de San Pablo, iban a mirar la foto y les iba a llegar el mensaje. Y la belleza, lejos de generar un rechazo y de sacarle compromiso al tema, oficia como una herramienta, como un canal, ¿no? Como que te lleva a eso. Y este proyecto me terminó de enseñar esa idea, ¿verdad? De cómo la belleza puede ser un lenguaje muy, muy fuerte cuando es utilizado adecuadamente. Además, me ayudó a estructurar, a mirar de otra manera, a pensar un poco más la toma. Este proyecto empezó después de Pueblo Ballet, en 2015, cuando ya estaba publicado el libro, y es un trabajo que si bien lo tengo un poquito abandonado, es un trabajo que no está cerrado, que puede continuar a medida que vaya creciendo mi carrera, ¿verdad? Santiago, algunos comentarios que nos han ido llegando. Gabriel Ponce Piris, qué bueno lo del ballet, que sea más democrático. Marina, siempre me planteo cómo sacarle fotos a la gente en la calle. Se vuelve invasivo. Sí. ¿Puedes decir algo sobre eso? Siempre siento que estoy invadiendo y la foto no fue pactada. Gracias. Bueno, sí, es una de las razones por la que me fui decantando a no dedicarme a la fotografía de calle o al street photo, qué sé yo cómo se llama ahora. Porque la verdad es que yo también siempre me sentí un poquito como que me estaba metiendo demasiado dentro y que estaba rompiendo un poco los límites de hasta incluso la ética. En su momento me planteaba animarme y chau. Después, nada, me empezó a molestar como le pasó, como te pasa a ti. Nada, qué sé yo. Me cuesta un poco hablar de eso porque la verdad es que después de ese sentir, de que no me sentía cómodo haciendo fotografía callejera, empecé a buscar proyectos que ahonden un poco más y que me permitan entrar en esa intimidad de la historia o del trabajo conceptual desde un lugar de más confianza, ¿verdad? Y desde un lugar donde se me dio como una especie de permiso, ¿verdad? Entonces me parece que lejos de perder la objetividad, es muy positivo generar ese tipo de trabajos. Que creo que esa es la gran diferencia entre el documental y el fotoperiodismo, por ejemplo, ¿no? El fotoperiodismo es algo que pasa muy rápido, desde el día, no se ahonda tanto, y el documental son trabajos donde las personas aceptan, ¿no? Que estés ahí. Y entonces ahí yo me siento mucho más cómodo, la verdad. No te sabría contestar cómo hacer para lograr esas fotos en la calle. Creo que es un tema no sé, de animarte y conexión con la persona, pero claro, la línea ética siempre fue muy fina en la fotografía callejera, porque la persona, si bien está en un espacio público y no es dueño de la imagen en ese lugar, nada, yo siempre me lo cuestioné. Eso es por qué le saco una fotografía, con qué derecho. Pero bueno, en realidad es un poco polémico hablar de ello porque son las bases de la fotografía, ¿verdad? Todos los grandes maestros fueron o transitaron caminos de fotografía callejera en algún momento de sus carreras, pero es muy complejo, sobre todo cuando hay niños, qué sé yo. Yo tengo entendido que las personas mayores de edad no pueden hacer ningún tipo de reclamo. Y aunque tenga ese amparo legal, honestamente a mí siempre me quedó un poco grande la foto de calle. Aunque admiro trabajo de colegas que tienen un cuerpo de trabajo con respecto a ese tipo de fotografía, ¿verdad?
voy a mostrar un poco más de este trabajo. Voy a quedarme acá un poquito. Nada, les decía que este proyecto me dio muchas herramientas y me encauzó un poco mi forma de ver, incluso con respecto a la fotografía documental, ¿verdad? Se hablaba un poco de la belleza, de cómo usarla. De alguna manera sentía que en el documental estaba un poco mal visto lo lindo, ¿no? Pero al animarme a trabajar otras herramientas y ahondar un poco más en el concepto, me permití volver allá algo más documental, ¿verdad? Todavía relacionado a la danza, porque es un tema con el que estaba y con el que sigo comprometido, pero con otra cabeza. Ya como más madurado y sin esa necesidad de contar algo diferente, sin la necesidad de generar atención en el espectador usando nada más que herramientas compositivas. Yendo a lo puramente técnico, me olvidé casi del angular, de gran angular, ¿no? Que era una cosa que en su momento yo la usaba mucho cuando empezaba, como para generar planos y generar situaciones como perspectivas y que de alguna manera le daban a la foto un contenido. Pero ese camino policonceptual, ese camino de estudiar, de trabajar con la danza, me ayudó a ver el mismo documental de otra manera y, como les digo, me permitió volver a esa esencia, como pongo acá, ¿verdad? ¿No? Empecé a trabajar en y en otras historias con ese lenguaje que les decía que de cierta manera yo creo que fue más maduro. Empecé a usar la belleza como una herramienta para poder contar las historias. Aprendí un poco de los hilos narrativos, de los nexos en las historias documentales. Este es un trabajo que hice en La Habana, que tiene una escuela nacional de danza clásica, que es un emblema nacional y está muy bien colocada a nivel mundial. Tienen un propio estilo de enseñanza, un método propio, ¿verdad? Y además salen de ahí los gurises con una característica muy, muy especial en su danza, ¿verdad? Es una escuela que, a diferencia de casi todo el mundo, no tiene ningún tipo de prejuicio, de estereotipo con respecto al género. Se ven muchísimos varones, y de hecho más varones que mujeres, estudiando en esta escuela de tiempo completo. Como les decía, eso no pasa en otros lugares, ¿verdad? La danza clásica de alguna manera tiene esa construcción social de que el varón que la ejerce tiene como una especie de masculinidad, digamos, como cuestionada, ¿no? ¿Verdad? O sea, una masculinidad en cuanto a lo hegemónico de lo masculino. Entonces acá no pasa. En Cuba es muy interesante, tiene un trato precioso con los gurises. El bailarín tiene un lugar en la cultura, de hecho, es como un bastión patrio. La danza clásica, la música, el béisbol, no sé, se me ocurre, pero la música es muy importante allá. Y bueno, como estaba muy relacionado con el ballet a nivel laboral, a nivel autoral, quería volver a estas narrativas documentales. Me fui hasta allá a contar esta historia y bueno, otras también. Y esta habla un poco de ese método, ¿no? De esa distensión que tienen. La enseñanza del ballet, por ejemplo, en los métodos rusos o los métodos americanos, son muy, muy, muy rígidos. Aquí se ve otra cosa, se ve como una libertad, ¿verdad? Y bueno, siempre jugando con esas paletas de colores, que también son cosas que aprendí de otros proyectos. Empecé a trabajar, este es un trabajo que no está el video, pero hablando un poco de sumar herramientas, empecé a aprender a
a trabajar el audiovisual y ponerlo de alguna manera al servicio de mi tema, ¿no? Del compromiso que tenía con la danza. Empecé a hacer historias, empecé a fotografiar la danza desde otros puntos de vista, empecé a viajar. El trabajo anterior, que es estoy mostrando porciones del trabajo, ¿verdad? No están enteros. Si después quieren ahondar un poco, les puedo pasar mi página o quien me quiera escribir, con mucho gusto les voy a pasar los trabajos enteros. Este trabajo fue publicado por National Geographic, fue como que lo subí a unas redes de ellos, lo miraron, un editor me preguntó si tenía una línea de trabajo y no solo una foto, que eso me parecía muy importante, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día no puedo hacer una foto sola, siempre tiene que estar en un contexto, la hago, ¿verdad? Pero prefiero que esté en un contexto narrativo con un poco más de profundidad, ¿verdad? Que cuente algo en varias fotos y no una sola. Me parece que de esa manera el mensaje, la historia o el concepto se perpetúa en el tiempo. Ese trabajo fue publicado por National Geographic, bueno, ahí generó un vínculo, de alguna manera terminé después estrechándolo, ¿no? Empecé a trabajar un poquito más, salí un poco de la esfera profesional de la danza, empecé a trabajar con causas un poco más sociales, con bailarines diferentes, no tan vistos. Esta es una bailarina de una compañía, de la única compañía de ballet para personas no videntes, en San Pablo. También hay una historia, hay un video sobre esto. Esta otra foto, voy a ir para atrás rápidamente. Esta otra foto es en el mismo proyecto que se llamó Los Hijos de Terpsícore, que es en el que empecé a incorporar el audiovisual. Esta señora es una bailarina de también la única compañía para personas con sobrepeso, en Cuba también. Es un poco visualizar esas realidades y sacar un poco a la danza de esa cajita de muñecas de personas perfectas y con los cuerpos perfectos y con todo lo así como hegemónico, ¿verdad? Que a veces hace un poco de ruido. Y en el correr de los años empecé así a fotografiar y a vincularme, hice ahondar en las danzas. Realmente es un tema que me gusta mucho. Que de alguna manera se termina transformando en algo medio antropológico, ¿verdad? ¿No? Cuando uno empieza a generar un cuerpo de trabajo, van pasando cosas con el tiempo. Perdón. Bueno. Pasaron años, seguí trabajando el tema de la danza, y me parece que lo importante adelantándome un poco, esta es la última parte del trabajo que quiero explicarles, una nueva forma con la que empecé a trabajar. Me parece importante destacar que esta fórmula que de alguna manera a mí me sirvió digamos, de animarme a probar con otras herramientas, de comprometerme de una forma muy especial con lo que quiero contar, de asimilar mi fotografía a un tema, eso fue, y ahora lo veo un poco así como en retrospectiva, como una herramienta que en realidad puede servir para muchos temas. Esto no quiere decir que de por vida siga vinculándome a la danza. Si me encanta, lo voy a seguir trabajando, pero lo importante de esto es que esa estructura, esa manera de generar información, esa manera de investigar, creo que sirve para todos los temas, ¿no? Creo que es un mecanismo que se repite más allá de la temática y permite abordar otros trabajos desde una perspectiva como más madura, ¿no? No tocar de oído, como decimos nosotros. Está bueno, funciona para lo que sea. Realmente tengo otros trabajos que, a ver, en esta presentación traje mucho de danza porque, bueno, más o menos este es el trabajo que se conoce que hago, pero trabajo mucho con género, trabajo mucho con discapacidades, entonces en esa línea también empiezo a generar una investigación antes de empezar a fotografiar, y eso me lo enseñó el haberme chocado con la danza y el haberme animado a transitar otros caminos que no eran los documentales como más clásicos, ¿no? Bueno, a raíz de esa identidad con la danza y esa manera de hacer las cosas, esa forma de investigar, me enteré que había unas becas a raíz de la publicación que me había publicado National Geographic. Me enteré que había unas becas donde había que desarrollar una especie de tesis, un proyecto y presentarlo para que fuera financiado por este medio. Y presenté un trabajo
que se llamó La forma masculina, y tiene que ver un poco con lo que les hablaba de los niños en Cuba, de esa construcción social que se tiene de que el varón no baila, ¿verdad? De que ellos tienen, o de que el varón que baila se lo ve como una masculinidad subordinada, de que la danza clásica es un arte que de alguna manera se ve feminizado, que pasa en otros rubros con el género femenino, ¿verdad? Como el fútbol. Pero bueno, mi tema era la danza y yo veía un poquito qué pasaban estas cosas, ¿no? A nivel social. De hecho, en el momento de que se me asignó como ese cartel de fotógrafo de danza, incluso en mis esferas más cercanas se me empezó a cuestionar a mí, y me parecía como muy lejos de generarme ningún tipo de enojo. Me parecía como interesante abordar ese lado, que es una especie de apéndice del patriarcado, es una especie de apéndice de la lucha feminista, pero me parecía oportuno que, siendo varón, hable un poco de este estigma que se genera alrededor de la danza y de la masculinidad, y que en definitiva, como le decía, tiene que ver con el patriarcado y con las consecuencias que tiene sobre el propio género que lo ejecuta, que somos nosotros los varones, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido empecé a elaborar una tesis sobre las construcciones, sobre cómo se genera el varón, cómo es excluido, que le llamé La forma masculina, y bueno, presenté esa beca, la gané, y pude, ahora sí, viajar un poco por Latinoamérica, el muestreo es latinoamericano, porque de alguna manera estamos más atrasados que en Europa y en Estados Unidos. Acá se juzga mucho más hoy en día el niño que quiere bailar. Y bueno, empecé a investigar, a viajar, y empecé a desarrollar este trabajo, que en realidad lo que les quiero contar no es puntualmente la temática, que la podemos discutir en otro momento, pero sí esta nueva forma que encontré para desarrollar el trabajo. ¿Qué me pasaba? A mí este concepto no era una cuestión no era algo que estuviera pasando, sino que era una cosa mucho más de fondo, mucho más íntima, que pasaba como detrás de bambalinas, ¿no? Pasaba en la intimidad de la familia, en la introspección del artista varón. Entonces era muy difícil narrarlo en una línea documental clásica, ¿no? En una estructura de fotos que algo empieza, tiene un desarrollo y un fin. Entonces no podía hacer y utilizar los mismos recursos documentales que había hecho con mis otras historias. Entonces, con eso, en esa búsqueda siempre inquieta de ver cómo contar y cómo buscar nuevas formas, me encontré con un artículo de un editor y periodista peruano, que se llama De cerca nadie es normal, y es un artículo y a su vez es un taller que le está dando. Tuve la oportunidad Julio Chang se llama, de conocerlo, es un gran periodista. Y bueno, tiene una manera de trabajar su periodismo que es muy profunda. Él tiene ese concepto de que de cerca nadie es normal, y para ello hay que acercarse mucho a la persona. Es un periodismo de investigación muy fuerte, muy complejo, y lo que hace él es generar una especie de, cada vez que entrevista a alguien, genera como un perfil de la persona, pero ese perfil no solo es lo que, es un perfil digamos, de lo que él ve de la persona. Por ejemplo, si él hizo un trabajo sobre Julio Boca, justo viene el caso, y lo estuvo acompañando una semana en todo lo que hacía. Y bueno, terminó siendo salió una entrevista, salió en su propio medio, que es Etiqueta Negra, y salió en Lento también. Bueno, y genera como un discurso como una visión muy, muy personal. Es como él lo ve como periodista, y a su vez tiene esa idea de que las personas las personas te dan lo que quieren que vos veas, ¿verdad? Entonces, en ese balance genera un perfil de esa persona, y bueno, hace como una narración muy interesante. A mí me pareció súper oportuno agarrar esa forma y llevarla a la fotografía, por esto que le decía que no sabía cómo estructurar. Yo iba a trabajar con diferentes varones de diferentes países de Latinoamérica, que no se conocían, que no tenían las mismas vidas, y que los tenía que poner en el mismo proyecto, ¿verdad? Entonces empecé a usar ese recurso que él daba en sus cursos de periodismo, y lo llevé a la parte gráfica, ¿no? Entonces empecé a convivir con estas personas, empecé a acercarme muy de cerca,
y fotografiarlos también con retratos, con sus familiares. En este caso, por ejemplo, Aaron es un chico de México, del estado de Veracruz, que fue criado por su abuela, porque su madre lo abandonó, y bueno, su padre tampoco estaba de acuerdo con que bailase. Es increíble cómo se repite esto, ¿no? En todos los niños con los que pude trabajar. Y lo que hacía era generar, tampoco está completo esto, ¿verdad? Pero lo que hacía era generar un pequeño textito, un pequeño perfil de esa persona, de su vida, de su sentir, y lo agregaba a todo el trabajo. Es decir, esto no es una narración que empieza de día y termina de noche, no es una narración de algo que pasa puntualmente, qué sé yo, empieza la marcha del silencio y termina la marcha del silencio. Entonces, como no tenía esa forma, tenía que estructurarlo de esta manera, y la cuestión más, así como más linda que encontré fue referirme a esta estructura que tiene este periodista, ¿verdad? Son historias muy mínimas de personas, bueno, de nuevas masculinidades. Tiene muchos textos de trabajo, por ejemplo, si alguien quiere el PDF se lo puedo mandar completo. Siempre me gustó, como les decía, sumar herramientas a la fotografía. A veces me joden como diciendo, bueno, vos sos fotógrafo o sos como contador de imágenes. Y a mí, y en realidad yo me siento más como narrador, porque tanto el texto como el video, como, qué sé yo, los drones, no se me ocurre por decir algo, ¿no? Son cosas que las veo como herramientas para contar una historia. Entonces, no me interesa solo quedarme con la fotografía. Me parece que ese balance, hay un equilibrio que está bueno y que puede ser beneficioso para si lo que quieren es hacer esto, ¿verdad? Esto es todo de este proyecto de la forma masculina. De eso. Todas historias de varones que pasaron por procesos diferentes. Y bueno. A mí la otra vez me preguntaron un poco cuándo sentís que un trabajo está terminado, ¿no? Y vuelvo a repetir, este trabajo no lo traje aquí entero, pero me doy cuenta cuando una historia está terminada, cuando realmente consigo esa foto que pone a la persona en un lugar que es tan íntimo, que, por ejemplo, estás trabajando con un artista que tiene sus aires y bueno, y es una persona como que se define como de una manera. Cuando lográs esa intimidad y esa foto que lo pone, que lo humaniza de tal manera que queda a la par de todo el mundo, y sentís que lo empezás a conocer de alguna manera, es una forma de darte cuenta cuando realmente estás terminando el trabajo, ¿verdad? Porque ya llegaste a ese nivel de intimidad, que todo se transforma en algo igual, a la par de uno, ¿verdad? Entonces, y a mí me gusta, para cerrar, contar las historias de ese lugar. Ya les digo, no tengo miedo a perder la objetividad, me parece que está totalmente sobrevalorada, y disculpas a la persona que no piense lo contrario, Me parece que contándola desde esa intimidad se genera una verdad diferente, y podés ahondar en la persona. A veces no me explico muy bien, pero bueno, básicamente ese es mi mensaje. Que les quería compartir, que tiene que ver de nuevo con el compromiso, con animarse a buscar nuevas formas, y con madurar y con darle tiempo al tiempo y empezar a buscar maneras para empezar a generar un lenguaje personal, ¿verdad? No sé si, Rafa, tenés alguna pregunta por ahí. Nos queda bastante tiempo, pero bueno, yo prometí 40 minutos. José Colina puso, he visto Pueblo Ballet docena de veces, me parece uno de los mejores fotolibros de Uruguay. Bueno, muchas gracias. Toma, Pau. Gabriel Ponce Piris, como la mejor expresión es poder hacer la fotografía y poder tener un soporte para verlo. Puede ser por libro también. Y Wilson, anteriormente, que yo leí la pregunta cuando ya habías pasado un par de fotos, pone, contá la historia de la bailarina entre personas adultas. Es muy mágico que estén 3 mirando para un lado y las otras 3 en otra cosa. Perdón, ¿cuál? La de la bailarina entre las personas adultas. De Pueblo Ballet, sí.
No tengo manera de ir a un... No. Tengo que ir para atrás una buena. Está ok, tranqui. La historia, bueno, esa foto fue hecha en la plaza del Entrevero, donde se juntan estos veteranos a bailar tango. La historia fue. No, es que no tiene mucho trasfondo porque básicamente yo le dije, bueno, andá, ellas, las señoras que están sentadas, bueno, en la milonga se da mucho eso, que también es mega patriarcal, que está la mujer sentada y el varón parado, entonces el varón la mira, y entonces ahí es cuando realmente la invita a bailar. Entonces, esas señoras están todas sentadas en ese murito. Y le dije a Renata, que era una bailarina brasilera que trabajaba aquí en el Ballet Nacional del Sodre, bueno, metete ahí, sentate en el medio, pediles permiso y ve qué pasa. Y lo gracioso de esa foto es que las señoras no le dieron bola ninguna. En muchos casos la gente mira, se sorprende, como diciendo, bueno, los bailarines tienen una estructura corporal como llamativa, ¿verdad? Y las señoras estaban en su mundo, en su milonga, y ni se inmutaron. ¿Estás yendo para atrás tú, Rafa? Sí, andaba en eso. Pues yo también estoy apretando el botón como una... Y falta porque es después del... Vamos. A mí, particularmente, esta foto me encantó. Cuando estaba bichando el PDF, me quedé. No, nada. Me encantó. Bueno, gracias. Sí, de hecho, creo que es un trabajo que tiene como una identidad muy, muy marcada y a mí me encanta. Lo que pasa que, claro, lo que te decía, yo quería volver un poquito al documental y me pareció oportuno que esas formas de trabajar me sirviesen para lo otro. Otra cosa que les podría decir es que a veces salimos de la escuela de fotografía con esa pseudo obligación de decidir qué tipo de fotógrafo queremos ser o qué tipo de fotógrafa queremos ser. Quieren ser. ¿Y por qué, verdad? ¿Qué necesidad de decir, no, yo soy fotoporista, yo soy pictórico, yo soy... La verdad, me pasó, y de alguna manera lo sufrí, como salir del closet de la fotografía, hacer lo que quieras, no tenés que encauzarte en ningún tipo de fotografía, qué sé yo. Por eso cuando le decía que encontré la danza, empecé a abrir un poco mis caminos y dije, ok, voy a hacer lo que quiera, voy a experimentar todas las formas, y después el tiempo dirá para qué lado me decanto, pero prefiero ahondar en una temática o en un concepto que andarme encauzando en un tipo de fotografía, ¿no? Pero bueno, son maneras de hacer las cosas. Ahí está la foto. Como ven, las señoras ni bola, ¿no? Estaba en regla de ella. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Estaba ese lugar vacío y ella fue y se sentó ahí? No, pidió permiso, no estaba vacío, ¿eh? Se abrieron ellas. Ah, Pero fue ella, no fui yo. Se sentó, dijo permiso y yo creo que si reviso el archivo, que ninguna foto la miran. Como que, no sé si es esa un poco de vergüenza que tenemos los uruguayos o qué puede ser, pero realmente ellas estaban esperando que el varón los invite a bailar la pieza de milonga, de tango, y más nada. En otras fotos pasa que los niños se sorprenden, las señoras... Hay una foto que es, por ejemplo, voy a pasar yo para atrás, Rafa. sí. Hay una foto que esta foto tiene muchos años, esta foto por alguna manera te está hablando del último trabajo que hice, que habla de la masculinidad de la danza y cómo se entiende como algo feminizado, si es la señora la que realmente lo mira y el varón ni bola, ¿verdad? Y el varón lo había mirado, ¿no? Pero como que se quedó ahí en su mundo. Y eso pasaba mucho también, ¿no? Nada, señoras, ay, mi hija le encanta bailar, yo quería bailar cuando era chica. Entonces se generan esos encuentros. Gente muy agradecida también, ahora parece que estoy haciendo promoción de las políticas del Sodre y del gobierno que lo disparó, pero gente, sí, eso estaba bueno. Gente muy agradecida de ese acceso a la cultura, de esa democratización de la que hablábamos al comienzo, ¿no? Uh-huh. De sacar de ese lugar de privilegio a un arte, ¿verdad? Que nunca entendí por qué tenía que estar para algunas personas y no para otras, ¿no? Que son cosas que uno estudia, pero en realidad si se ponen a pensar,
qué sé yo, hay recovecos para investigar en todos lados. Así como yo hablo de que el ballet estaba así, destinado y estaba orientado para personas de cierta clase social, se puede hablar lo mismo de la murga, del candombe, se le puede buscar una vuelta para ver por qué esas otras clases no acceden y por qué es que generan unas diferencias hasta políticas. O sea, para investigar hay de todo realmente. Si quieren ahondar un poco más un poco más allá de la toma en concreto y única, si quieren desarrollar un trabajo largo, hay mucho para investigar y bueno, creo que en ese caso la fotografía es una herramienta genial, ¿no? Susana Puente dice, tremendo trabajo, antropológicamente impresionante. Qué bueno, muchas gracias, Susana. Qué bueno que te guste. Están medio callados hoy, no sé qué les pasa, si fue el día de sol o que cayó la tarde y fueron a comer torta frita, andan con el termo y el mate. A mí el trabajo me parece estupendo, la verdad. A mí me gusta mucho el ballet. Entre un montón de cosas de mi vida, en quinto año de liceo tuve un compañero que estudiaba danza moderna y postuló para entrar en la Escuela Nacional de Ballet. Y me empezó a hacer la cabeza para que fuera con él, para que fuera con él. Y decía, no, ¿qué voy a hacer yo ahí? No, nada. Y me hizo tanto la cabeza que dije, bueno, dale, voy contigo. La prueba fue media dura, en realidad. Sí. Creo que éramos 7 varones y estaban todos como creídos que iban a entrar todos, etcétera. Y después fue como medio riguroso, porque era tipo, vos no porque sos gordito. Vos no. No le decían gordito, pero decía tipo por el físico, por la complexión física. O sea, era Sí, como que te marcaban los sí. Estoy hablando año 99. No, pero sigue pasando, Rafa, ¿eh? Ellos tienen una especie de biotipo. Sí. Y después vos no, porque no sé qué cosa en las piernas y etcétera. Y lo más gracioso que yo nunca había hecho nada de baile, nada, tipo, fue tipo, sí, y yo que tipo, ¿cómo sí? Al final no terminé yendo, porque, o sea, iba a ir, de último, pero me cambió el horario en el liceo, o sea, tuve que ir para el vespertino y el horario me coincidía con las clases, inclusive me llamaron por teléfono para que fuera y todo, no, que tenía que terminar el liceo. Básicamente. Pero sí, y tomaba las palabras que vos decías, que cuando, nada, o sea, empiezo a comentar de que había entrado en la Escuela Nacional de Ballet, no en mi familia, pero sí en muchos conocidos y compañeros de clase se empezó a armar la bola esa del rechazo y de la risa y de que te vas a poner el tutú y te vas a poner a bailar, y era como tipo... Sí, es muy fuerte. Sí, como, bueno. Y sigue pasando, ¿no? Y seguramente siga pasando. Igual estamos hablando de prácticamente 20 años atrás, 21 años Sí, atrás. pero mirá, el último Pero trabajo. sí, o sea, Este trabajo que te presenté al final, el o padre después, prefiere que el hijo juegue al fútbol sin duda, y no que baile ballet. sin duda. Es así. A mí uno de los niñitos con los que trabajé, que era un niño en Colombia, en Cali, Colombia, me contó, él es muy chiquito, ¿no? Un niño que tiene mucho talento, entró en una escuela de ballet. Y el padre, que en realidad lo abandonó la familia, él le dijo al padre por teléfono, me dice, le tuve que decir que sí que me gustaban las niñas, que me creyera que podía bailar, pero que me gustaban las niñas, que no se preocupe. O sea, un niño de 6 años le decía eso a su papá, ¿entendés? De 6 años, además. Claro, ahora tiene 10, pero cuando se lo dijo era cuando quería empezar, 6, 7 años, ¿no? Y es muy fuerte eso, ¿no? Susana Puentes nos dice, el impacto de las fotos nos silenció, pues decía que estamos Bueno, callados. está bueno, eso es una buena manera de verlo. Gabriel Ponce Piris dice, ¿puedes repetir tu nombre y hacer llegar la dirección para tener el trabajo? Él es Santiago Barreiro. Bien. La página es santiago-barreiro.com si quieren consultar. Sí, Ahí está el trabajo. la habíamos copiado, pero se copia de vuelta acá. Porque yo tengo el chat acá, lo voy a chequear a ver qué onda.
Bueno, su Instagram también lo habíamos pasado hace un ratito. Si no, Ah, nave. en este momento está en el Instagram de, Ah, ok, de ok. la escuela, está el Instagram de él, donde, bueno, se pueden poner en contacto con él si quieren el PDF. Soledad, excelente. Me encantó la propuesta de sacarlos del escenario. Felicitaciones. Me encantó el Antonio Rueda Castellanos, sin palabras, maravilloso. Escriben y me pierdo. Ana Coronel, un trabajo estupendo, muy interesante, felicitaciones. Anabela Gracias. Balduvino, no es nuestro caso. Fútbol no, sí, eso es cierto. Eh, Tuve la suerte de caer en una familia de artistas. Susana No, Puentes, nos burlamos de lo que no podemos aceptar como nuestras propias frustraciones. puede ser. Marcelo González Calero, excelente trabajo, muchas gracias. Yo creo que tiene que ver más que esta idea de que arraigada, ¿no? Socialmente de que el varón tiene que demostrar, que tiene que imponer fuerza, tiene que, aquello que dicen que es, ¿cómo es? Procrear, proteger y no sé qué, como que siempre tiene que ser como aquello del poder, ¿verdad? Y bueno, la danza clásica sobre todo le propone a la persona, al ser humano, nuevas formas de mover de su cuerpo, nuevas líneas bueno, están entendidas, mal entendidas, están feminizadas, ¿verdad? Entonces ahí empiezan toda la construcción, las dudas, ya todo lo que podemos saber sobre género patriarcado. Cristina Bobe dice, Santiago, qué bueno sacar el ballet de su contexto natural y llevarlo a otros ámbitos y a otros públicos y romper los paradigmas del ballet exclusivo para niñas y el cuerpo perfecto. Preciosas fotos, felicitaciones, muchas gracias. Tal cual, muchas gracias, Cristina. Bueno, comentarles que la charla de ayer se pudo recuperar, no obstante todas las anteriores no. Y bueno, la charla de hoy y de mañana también supongo, espero, que que las podamos recuperar. No del modo tradicional, tuve que hacer un par de cosas medio raras para poder conseguir el video. Estaba un poquito menor de calidad que los anteriores, pero bueno, hace momentos ya se está empezando a transmitir el video de Juan Manuel Ramos del día de ayer y seguimos Vamos. a la espera del video de Carlitos Contreras, de Adriano Marquís, Verónica Márquez, Sergio Ochoa, para poder subirlos, ¿no? Si todo marcha bien, el día de mañana a las 18 horas vamos a estar subiendo a nuestra web, aquelarre.edu.uy, la videoconferencia de hoy de Santiago Barreiro. Nada, están diciendo que la página, y bueno, sí, lo habíamos chequeado con Rafa antes que estaba dando problemas. En mi casa funciona, pero está dando problemas estos días, así que les pido disculpas y bueno, el que Si me quiera no, escribir, tiene su Instagram también. tengo el Instagram, pero ya en poquito se va a arreglar y sientan la libertad de escribirme por donde quieran, por el medio que quieran. Para mí me encanta interactuar con colegas, alumnos, lo que sea. Elba nos dice, muy buen trabajo, nuestra sociedad no es tan liberal como se hace creer, por eso está bueno que se lleve el ballet al pueblo. Exactamente. Gabriel Ponce Piris dice, está bueno, estoy interesado para poder descargar a la brevedad. Gracias. Bueno. Bien, Gabriel. Elba nos dice nuevamente, excelentes fotografías. Gracias. Bien, vamos dándole, son 6:10 de la tarde, vamos dándole un cierre a la videoconferencia del día de hoy. Ahí, Muy bien. me encantó, a mí el ballet me encanta y hasta el año pasado, desde que reabrió el Sodre con el ballet de Giselle, he ido todos los años por lo menos a las obras de ballet y alguna otra. Este año justo había dicho, este año no voy a ir al ballet y Ahí, mucho y hecho. no, y no se pudo para nadie en realidad. No va a ir nadie, vale. Pero, Qué bárbaro. pero Quemaste todo, Rafa. no, pero fue porque, claro, a ver, llega un momento en el que, claro, empiezan a repetir las obras, si bien cambia el vestuario, el escenario, agregan cosas, sacan cosas, porque, bueno, o sea, porque las obras son como extensísimas. Es como tipo, bueno, este año no creo que vaya, tipo, no fue para nadie. Bueno, recordarles que el día de mañana vamos a tener a las 16 horas, volvemos a nuestro horario habitual y damos el cierre de este ciclo de videoconferencias fotográficas. Vamos a tener a Alejandro Vázquez desde Venezuela, nuevamente recordarles que tengan paciencia con él, porque en Venezuela la conexión de internet es bastante complicada. Y nos va a hablar de narrativa fotográfica, polución visual y autoría. Y recordarles que Aquelarre se pone a tiro, por decirlo de alguna manera, con estos tiempos y con el futuro. ¿Por qué con el futuro?
Estamos inaugurando una plataforma online que en breve ya va a estar disponible para todos y anunciarles que vamos a comenzar a dar cursos online de marketing en fotografía, fotografía para celulares, fotografía de paisaje, en este caso por el querido Marcelo González Calero, que estuvo dando una videoconferencia de hoy. También Michelle Santamaría, que estuvo dando conferencia, bueno, que es docente de la escuela, va a estar dando estos cursos. Me había faltado decirlo más temprano que va a dar también un curso online de fotografía de maternidad y familia. Lian Castro está llevando el lente de Eva a la era digital y también va a estar presente en estos cursos online. Y bueno, quien les habla voy a estar hablando en tercera persona. El retrato fotográfico y bueno, edición para fotógrafos en Affinity Photo, de este programa que la verdad que a mí me hizo dejar Photoshop de una vez por todas y para siempre. Así que, bueno, muchas gracias, Santiago, por haber aceptado la invitación y, bueno, y por tan generosa charla y exposición de tus trabajos. Bueno, nada, una vez más, gracias a ti, Rafa, gracias a Anabela y al equipo de Aquelarre. Y gracias a las personas que estuvieron comentando, que tuvieron la paciencia de escucharme, a pesar de que no, como decía al principio, no soy el gran orador, pero bueno, muchas gracias por el tiempo. No se nota. Bueno, gracias, me alegro. Voy mejorando entonces, qué bien. Nada, hasta la próxima y bueno, estoy a la orden para los que quieran contactarse conmigo para ver un poco más del trabajo y eso. Buenísimo. Estoy por aquí. Bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos como desde ya hace más de un mes en este ciclo de videoconferencias fotográficas todos los días a las 16 horas. Nos vemos mañana. Besitos y bueno, a cuidarse. Chao, chao.